Evangelio de hoy. Domingo 12 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17 versículo 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos. Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje sagrado, Jesús eleva su corazón al Padre en una oración llena de amor, ternura y entrega, mostrando la profundidad de su unión con el Padre y su preocupación por aquellos que le han sido confiados. Sus palabras resuenan como un eco eterno de intercesión, donde el Hijo suplica por los suyos, pidiendo que permanezcan unidos, protegidos del mal y consagrados en la verdad. Esta oración nos revela el corazón sacerdotal de Cristo, que no busca su propia gloria, sino la salvación y santificación de sus discípulos, aquellos que él amó hasta el extremo, y que ahora deja en el mundo como testigos de su verdad y de su amor. Jesús, sabiendo que su hora ha llegado, ora no solo por sus apóstoles, sino también por todos los que, a través de la palabra, creerán en él, mostrando que su mirada trasciende el tiempo, abarcando a toda la humanidad que habrá de escuchar su mensaje. Las palabras Padre Santo, guárdalos en tu nombre, son un clamor de amor y de protección, una súplica para que la unidad que existe entre el Padre y el Hijo sea también la fuerza que mantenga a los discípulos firmes en medio del mundo. Jesús no pide que los aparten del mundo, sino que los libre del mal, enseñándonos que la verdadera santidad no consiste en huir de la realidad, sino en vivir en ella con fidelidad, siendo luz en medio de la oscuridad, y testigos de la verdad en medio de la mentira. La unidad que Jesús pide es reflejo del misterio trinitario, un llamado a vivir en comunión profunda con Dios y entre nosotros, reconociendo que el amor verdadero no divide ni excluye, sino que integra, purifica y transforma. En esta plegaria, Cristo nos enseña que la verdadera protección proviene del nombre del Padre, es decir, de su presencia y autoridad. Pues solo quien permanece unido a Dios puede resistir las pruebas y permanecer fiel en el camino de la verdad. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, nos recuerda Jesús, indicando que los discípulos, aunque vivan entre los hombres, tienen una identidad celestial, un origen divino y una misión que trasciende las fronteras humanas. La palabra consagrar que usa Jesús implica una entrega total, una separación para el servicio de Dios, un ser puestos aparte, no para la vanagloria,
sino para irradiar la luz divina y extender la obra del reino. Así, la consagración de los discípulos no es un privilegio, sino una responsabilidad. Una misión que exige amor, pureza y fidelidad. Porque están llamados a ser reflejo de la verdad de Dios en medio del mundo. Cuando Jesús dice santifícalos en la verdad, nos muestra que la verdad no es una idea abstracta, sino una persona viva, Él mismo. El Verbo encarnado, que se entrega para que el mundo tenga vida. Por tanto, ser santificado en la verdad significa dejarse transformar por Cristo. Permitir que su palabra penetre en el corazón. Purifique los pensamientos y guíe las acciones según el amor del Padre. En este diálogo celestial, Jesús muestra su ternura pastoral, su deseo profundo de que sus discípulos no se pierdan, sino que permanezcan firmes en la comunión divina. El amor del Hijo por los suyos se manifiesta en su oración constante, en su deseo de que vivan en unidad, en la alegría y en la verdad. Aún en medio del rechazo y de la persecución del mundo, Jesús sabe que sus discípulos enfrentarán pruebas, divisiones, dudas y tentaciones. Por eso ora para que el Padre los fortalezca, los proteja y los llene de su espíritu de amor y de sabiduría. En cada palabra de esta oración hay una entrega silenciosa, un acto de confianza absoluta en el Padre. Porque Jesús sabe que su misión llega a su plenitud en la cruz, y que su glorificación pasa por el camino del sacrificio. El misterio de esta oración radica en que, aun sabiendo lo que le espera, Jesús no se centra en sí mismo, sino en los demás, mostrando que el amor verdadero no busca escapar del dolor, sino transformarlo en ofrenda por amor. Cada discípulo de Cristo está incluido en esta oración. Cada corazón que cree, que busca la verdad y desea seguir al Maestro, es alcanzado por la fuerza de esta intercesión divina. Jesús nos consagra para que seamos portadores de la verdad. No con palabras vacías, sino con una vida coherente, en la que el amor, la justicia y la misericordia se manifiesten en cada acción. La verdad no es algo que se posee, sino que se vive. Y quien la vive se convierte en testimonio vivo de la presencia de Dios, en luz que disipa las tinieblas del error y la desesperanza. En la oración de Jesús se revela la dimensión más profunda de la comunión entre el cielo y la tierra. Porque el Hijo, que es uno con el Padre, abre su corazón para que todos los que le pertenecen participen de esa misma unidad divina. El amor de Cristo no conoce fronteras. Se extiende más allá del tiempo, alcanzando a cada generación que cree, y a cada alma que, en silencio, busca la luz de su palabra en medio del ruido del mundo. Jesús, como buen pastor, intercede para que sus ovejas no se dispersen, para que permanezcan en la unidad que da la fe, sabiendo que la división destruye, pero el amor une y sana. Cuando el Maestro dice como nosotros somos uno, nos invita a contemplar el misterio de la Trinidad, donde la diversidad de personas se une en una perfecta armonía de amor eterno, modelo supremo de toda comunión. Así, la unidad de los creyentes no es uniformidad, sino armonía en la diversidad, donde cada uno, con sus dones, contribuye a la plenitud del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Jesús pide que el Padre guarde a sus discípulos en su nombre, porque sabe que solo la fuerza divina puede preservar el corazón humano del egoísmo.
da un miedo y de la tentación de apartarse del camino. En su oración se siente la ternura de quien ama sin medida, de quien está dispuesto a entregar todo, incluso su vida, por aquellos a quienes el Padre le confió. Esta súplica de Cristo es como un manto de luz que cubre a cada discípulo, protegiéndolo de las sombras del mal, fortaleciendo su fe y dándole la gracia de permanecer firme aun cuando todo alrededor se derrumba. Jesús no pide que el Padre quite las pruebas, sino que dé la fortaleza para atravesarlas. Porque el amor no elimina el sufrimiento, sino que lo redime y lo convierte en ofrenda santa. Cada palabra de esta oración es una semilla de consuelo, una llama de esperanza que arde en el corazón del creyente, recordándole que no está solo, sino acompañado por el amor eterno de Dios. En este pasaje, Jesús revela la dimensión espiritual de la misión cristiana, que no consiste en conquistar con poder, sino en transformar con verdad y amor. Los discípulos han sido enviados como Él fue enviado, con el mismo espíritu, con la misma entrega, y con el mismo deseo de que el mundo conozca el amor del Padre. Jesús pide que sean consagrados en la verdad, porque solo la verdad purifica, libera y fortalece, haciendo del alma un reflejo transparente del corazón de Dios. 34. En un mundo lleno de engaños y apariencias, la verdad divina se convierte en roca firme, en faro luminoso que guía al creyente entre las tempestades del error y la confusión. Ser santificado en la verdad es permitir que Cristo viva en nosotros, que su palabra se haga carne en nuestra historia, y que cada acto refleje la pureza de su amor redentor. La santidad no es aislamiento, sino presencia transformadora. Una manera de estar en el mundo sin pertenecerle, irradiando la gracia en cada gesto y palabra. Cuando el corazón del discípulo se une a Cristo, ya no teme a las tinieblas, porque sabe que la luz de la verdad brilla dentro de él y le da la fuerza para resistir el mal. Jesús, en su oración, anticipa el envío del Espíritu Santo. ¿Quién será el consuelo, la guía y la fuerza de los suyos? El que mantendrá viva su palabra en el corazón de los creyentes. Esta oración sacerdotal es un diálogo entre el cielo y la tierra. Una melodía de amor que resuena eternamente, recordándonos que la vida cristiana se sostiene en la intercesión de Cristo ante el Padre. En su plegaria, Jesús muestra que la santificación es fruto de la palabra. Porque la palabra de Dios no solo instruye, sino que también transforma, limpia y da vida nueva. En cada palabra de esta oración, Jesús revela el misterio de su amor infinito. Un amor que no se retira ante el sufrimiento, sino que lo abraza con fidelidad y lo transforma en salvación. El Hijo se ofrece como intercesor eterno, puente entre el cielo y la tierra, mediador entre la fragilidad humana y la perfección divina. Y en su oración nos enseña que amar es orar por los otros sin descanso. En medio de su entrega, Jesús no busca consuelo para sí, sino fortaleza para los suyos, mostrando que el verdadero amor es aquel que se preocupa más por el bien del otro que por el propio sufrimiento. Para que sean uno, repite el Maestro, porque sabe que la unidad es la señal más clara de la presencia de Dios, y que un corazón dividido no puede reflejar la plenitud del amor divino. Esta unidad no es solo exterior, sino interior y espiritual. Nace del amor que brota de la comunión con el Padre y se manifiesta en la fraternidad sincera entre los hijos de Dios. El mundo,
dominado por la violencia y el egoísmo. Necesita testigos de esta unidad. Hombres y mujeres que vivan la oración de Cristo y encarnen su deseo de comunión y paz. Jesús, al elevar su mirada al cielo, no se evade de la tierra, sino que la abraza con compasión, llevando consigo en su oración los dolores, esperanzas y fragilidades de toda la humanidad. Su oración nos enseña que la verdadera fuerza espiritual no está en dominar, sino en servir. No en imponerse, sino en amar. Porque solo el amor puede sostener la unidad que Él pide al Padre. Cuando el Hijo pide protección para los suyos, nos muestra que la seguridad del creyente no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia interior de Dios que habita en el corazón fiel. Guárdalos en tu nombre, dice Jesús. Y esa súplica es una promesa de fidelidad eterna. Porque quien se acoge al nombre de Dios permanece bajo su sombra protectora y su luz divina. La palabra nombre en la Sagrada Escritura significa identidad, presencia y poder. Por eso Jesús pide que el Padre mantenga a los suyos dentro de su identidad divina, protegidos del mal y guiados por su Espíritu. La oración de Cristo revela su deseo de que cada discípulo viva en la verdad. No en una verdad parcial o humana, sino en la verdad plena que es Dios mismo, fuente de libertad y plenitud. Tu palabra es verdad, dice Jesús, recordándonos que solo la palabra divina tiene el poder de transformar, de sanar y de revelar lo que realmente somos ante los ojos del Padre. En un mundo que cambia constantemente, la palabra de Dios permanece firme, como roca sólida que sostiene la fe de los que confían, y como lámpara que ilumina el camino del justo. Ser santificado en la verdad implica renunciar al egoísmo, dejar atrás las sombras del orgullo, y abrirse al amor puro que solo puede nacer del Espíritu Santo. Jesús, en su amor, no pide una santidad lejana o imposible, sino una santidad encarnada, vivida en medio de las luchas, los desafíos y los dolores cotidianos de la vida humana. Así, cada creyente está llamado a ser signo visible de la presencia invisible de Dios, a irradiar su verdad en medio de la oscuridad, y a sostener con esperanza al mundo que gime por la redención. Jesús consagra a sus discípulos no para apartarlos del mundo, sino para enviarlos a Él, como testigos de una nueva manera de vivir, fundada en el amor, la misericordia y la fidelidad. La consagración no es huida, sino misión. Porque quien ha sido tocado por la verdad está llamado a compartirla, a ser reflejo del Evangelio en su entorno y en sus relaciones. En esta oración, el corazón de Cristo late con ternura divina, recordándonos que no hay mayor don que ser amado por Dios y vivir para comunicar ese amor a los demás. Jesús no deja nada al azar. Su oración abarca todos los aspectos de la vida de sus discípulos, desde su fe hasta su perseverancia, desde su comunión hasta su misión. La protección que Él pide no es física, sino espiritual. Porque el alma es el lugar donde se libra la verdadera batalla. Y solo la gracia puede mantenerla firme en medio de las tormentas. Jesús conoce el corazón humano, sus miedos, sus debilidades, sus anhelos más profundos. Y por eso ora con tanto amor, confiando cada alma a las manos misericordiosas del Padre. Su oración es también un llamado a la confianza, a descansar en el amor divino.
sabiendo que quien permanece unido a Dios jamás estará perdido, ni será vencido por el mal. El discípulo que vive esta verdad experimenta una libertad interior profunda. Una paz que no depende de las circunstancias, sino del amor que lo habita y lo sostiene desde dentro. Jesús nos enseña que la consagración a la verdad no es un acto momentáneo, sino un proceso continuo. Una fidelidad renovada cada día en la oración, en la entrega y en la obediencia. Vivir consagrado significa permitir que la palabra modele la vida, que el Evangelio se convierta en el alma de nuestras decisiones, y que la voluntad de Dios sea nuestra mayor alegría. Jesús, al hablar con el Padre, nos enseña que toda misión debe nacer de la oración. Porque quien no ora no puede permanecer fiel, ni discernir la verdad en medio de las voces del mundo. La oración del Hijo es un modelo de comunión perfecta, donde el amor y la obediencia se encuentran en equilibrio divino, invitándonos a vivir nuestra fe desde la misma actitud de entrega confiada. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo, declara Jesús, confirmando que cada creyente es misionero, portador del mensaje de la verdad que libera y salva. Jesús, al rogar al Padre que nos guarde en su nombre, manifiesta el deseo profundo de que cada corazón que le pertenece permanezca unido en la verdad, protegido de la dispersión, sostenido en la fe y nutrido por la gracia que proviene del amor eterno. Porque en esa unión se encuentra la fuerza que vence al mundo, la paz que ninguna oscuridad puede apagar, y la certeza de que el Padre no abandona a quienes permanecen en su palabra. En esta súplica divina, Jesús nos enseña que la santidad no es un estado de perfección inalcanzable, sino un camino de amor constante, de obediencia fiel y de apertura diaria al Espíritu que santifica. Recordándonos que ser santificados en la verdad significa dejar que la palabra de Dios purifique la mente, ilumine el corazón y transforme cada acción en reflejo de su luz eterna. Cuando Jesús dice que ya no está en el mundo, pero que nosotros sí lo estamos, nos revela el misterio de su partida visible y su presencia invisible. Porque aunque ascendió al Padre, su Espíritu permanece habitando en cada creyente, haciendo que su amor se encarne de nuevo en gestos de misericordia, en palabras de consuelo y en obras de justicia que proclaman su reino en medio de la humanidad. Jesús pide que el Padre nos guarde del maligno, no apartándonos del mundo, sino protegiendo nuestro interior. Porque sabe que la verdadera batalla se libra en el corazón, en los pensamientos y en los deseos que buscan desviarnos de la luz. Pero también sabe que la fidelidad a su palabra es el escudo más poderoso contra toda oscuridad espiritual. Ser guardados en el nombre del Padre significa permanecer bajo su amor, reconocer su autoridad sobre nuestra vida y aceptar que nuestra existencia le pertenece. Porque quien vive bajo su nombre no teme, no se dispersa, no se pierde en la confusión del mundo, sino que se afirma cada día en la certeza de que el amor divino sostiene, corrige, fortalece y purifica cada paso del camino. Jesús habla de la alegría cumplida en nosotros. Una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con el Padre. Una alegría que florece incluso en medio del sufrimiento, porque brota del corazón que ha aprendido a confiar en la fidelidad de Dios, y que encuentra su paz en la certeza de que nada puede separarlo de su amor. En la oración de Jesús hay ternura, hay cuidado, hay preocupación divina por los suyos, porque el amor verdadero no abandona ni olvida.
sino que acompaña, intercede y protege, recordándonos que cada alma es valiosa ante Dios y que su misericordia cubre con dulzura nuestras debilidades para transformarlas en testimonios de fidelidad. Jesús pide que sus discípulos sean santificados en la verdad. Porque solo la verdad libera, purifica y revela el sentido profundo de la vida. Y esa verdad no es una idea abstracta, sino una persona viva, Cristo mismo. La palabra hecha carne que habita entre nosotros y nos enseña con su ejemplo a vivir en obediencia, humildad y amor. La santificación en la verdad implica dejarse moldear por la palabra divina. Aceptar que el Espíritu actúe en lo profundo, arrancando las raíces del egoísmo, curando las heridas del alma y encendiendo el fuego del amor que hace nuevas todas las cosas. Porque solo un corazón purificado puede reflejar la luz de Dios sin opacidad. Jesús no ruega para que seamos retirados del mundo, sino para que vivamos en él sin contaminarnos de su oscuridad. Enseñándonos que el cristiano no escapa, sino que transforma. No huye, sino que ilumina. Porque la presencia de Dios en su corazón lo convierte en testigo de esperanza, en semilla de paz y en instrumento de reconciliación. Jesús consagra su vida al Padre por amor a nosotros, mostrando que la verdadera santificación nace del sacrificio y del amor que se entrega por los demás. Y al hacerlo nos invita a consagrar también nuestra existencia, ofreciendo cada día como un acto de amor, para que todo pensamiento, palabra y obra se conviertan en ofrenda viva y agradable a Dios. El mundo odia a quienes pertenecen a Cristo, no porque hagan el mal, sino porque viven según una verdad que el mundo no comprende. Y sin embargo, el creyente no debe temer, porque la luz del Espíritu Santo le da discernimiento, fortaleza y paz en medio de las pruebas, recordándole que cada sufrimiento unido a Cristo se transforma en camino de redención. Jesús ora para que sus discípulos vivan unidos, porque sabe que la división destruye el testimonio del amor, y que solo la comunión puede reflejar al mundo la verdadera imagen de Dios, que es unidad, armonía y plenitud de amor eterno. Permanecer en el amor de Cristo significa vivir en constante apertura al Padre, aceptar su voluntad aun cuando no la comprendamos plenamente, y confiar en que su plan siempre conduce a la plenitud, aunque el camino esté marcado por la cruz. Porque en cada dolor ofrecido, Dios escribe una historia de resurrección. La oración sacerdotal de Jesús es un río de amor que no cesa, una corriente de gracia que sigue fluyendo a través del tiempo, alcanzando cada alma que se abre a la fe, purificando corazones y renovando esperanzas. Porque su intercesión ante el Padre nunca se interrumpe, y su palabra sigue santificando a quienes la escuchan con fe viva. Ser santificados en la verdad no significa ser apartados del dolor humano, sino aprender a vivirlo con sentido divino, ofreciendo cada herida como oración, cada lágrima como purificación, y cada sacrificio como acto de amor redentor. Porque solo quien une su cruz a la de Cristo encuentra la plenitud del gozo eterno. La oración de Jesús nos recuerda que la misión cristiana no nace del esfuerzo humano, sino del envío divino. Y que cada discípulo es consagrado en la verdad para ser testigo del amor del Padre, del perdón que sana y de la misericordia que transforma el mundo. Cuando el alma comprende que ha sido elegida y enviada, deja de buscar honores, poder o reconocimiento, y se entrega con humildad a la obra del reino.
confiando en que la gloria verdadera pertenece solo a Dios. Y que su mayor tesoro está en cumplir con fidelidad la misión que le ha sido confiada. Jesús nos enseña que la unidad con el Padre es el origen de toda fortaleza. Porque cuando el corazón se une al suyo, ninguna adversidad puede quebrantarlo. Ninguna tristeza puede robarle la paz. Y ninguna oscuridad puede apagar la luz de su esperanza. La consagración de Cristo nos envuelve en su misma misión. Porque al ser santificados en la verdad somos enviados como portadores de su palabra. Mensajeros de su amor y testigos de su fidelidad. Llamados a iluminar las tinieblas con la llama viva del Espíritu. Permanecer en Cristo significa vivir en comunión con el amor que no pasa. Aceptar que nuestra vida solo alcanza sentido cuando está unida a su voluntad. Y comprender que la santificación no consiste en apartarse del mundo, sino en transformarlo desde dentro con la fuerza silenciosa de la verdad que libera. Jesús, al pedir al Padre que nos guarde en su nombre, expresa un deseo eterno. Que ningún corazón se pierda. Que nadie sea arrebatado por la confusión o la desesperanza. Porque el amor del Padre es escudo y refugio para quienes buscan sinceramente su luz. Y su misericordia abraza incluso las caídas más profundas para levantarlas hacia la gracia. La palabra de Cristo es un fuego que purifica. Un río que limpia las heridas. Y un faro que guía en la noche del alma. Y quien la guarda en su corazón camina con firmeza aunque los vientos del mundo intenten apagar su fe. Porque esa palabra no muere, sino que crece en la profundidad del alma que la cultiva con oración y silencio. Jesús nos enseña que el camino de la santificación pasa por la verdad. Porque no puede haber amor sin transparencia, ni pureza sin sinceridad. Y solo quien se deja confrontar por la palabra puede descubrir las sombras que necesitan luz. Los miedos que requieren confianza y las heridas que deben ser entregadas al toque sanador del Espíritu Santo. Ser santificado en la verdad es permitir que Dios habite en las profundidades de la conciencia. Que su voz moldee nuestros pensamientos. Y que su presencia interior se convierta en brújula que orienta cada decisión. Porque el corazón que se deja guiar por la verdad divina camina con serenidad. Aunque el mundo a su alrededor viva en confusión. Jesús no pide al Padre que nos retire de la realidad. Porque el Evangelio no es huida, sino transformación. Y el discípulo verdadero no se encierra, sino que se convierte en semilla fecunda plantada en el terreno del mundo, llevando esperanza donde hay tristeza, y paz donde reina la violencia. La presencia del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes es la respuesta viva a la oración de Jesús. Porque Él continúa santificando, inspirando y fortaleciendo a quienes buscan permanecer fieles en medio de las pruebas. Haciendo que cada alma consagrada en la verdad sea reflejo de la gloria divina en el tiempo presente. La santidad, según el deseo de Cristo, no es un privilegio de unos pocos, sino la vocación universal de todos los que creen. Porque ser santo significa amar como Él amó, servir como Él sirvió, y vivir en la verdad que Él reveló, hasta que cada rincón del alma refleje la claridad del cielo. Jesús, con su oración, deja un testamento espiritual para toda la humanidad. Un llamado a vivir la unidad, la verdad y la consagración. Sabiendo que su amor no se limita por el tiempo ni por la distancia, sino que abraza a cada generación, invitando a todos los creyentes a permanecer en el amor eterno del Padre. Cuando Jesús dice como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, nos revela que cada creyente participa de su misión redentora.
llevando la luz del Evangelio a los lugares donde reina la oscuridad, y convirtiendo su vida en un testimonio vivo de esperanza. Porque cada acto de amor auténtico prolonga la presencia de Cristo en la tierra. La verdad que santifica no es fría ni distante, sino cálida como el amor, viva como la llama de la fe, y luminosa como el rostro de Dios revelado en Cristo, que nos invita a no temer la claridad. Porque la verdad, aunque duela, siempre libera, siempre sana, y siempre conduce a la plenitud de la vida eterna. En esta oración se esconde el secreto de la verdadera libertad. Porque solo quien vive en la verdad es libre de las cadenas del miedo, de la mentira y de la vanidad. Y puede caminar por el mundo con un corazón transparente, sabiendo que su seguridad no está en las cosas visibles, sino en la fidelidad del Padre que lo sostiene. Jesús desea que los suyos experimenten la alegría plena, no como una emoción pasajera, sino como un estado de comunión con el amor divino. Una paz profunda que nace del alma que se sabe habitada por Dios, sostenida por su gracia y acompañada en cada paso del camino. La oración de Jesús también es una revelación de su ternura, porque Él conoce las fragilidades de cada corazón, y aún así confía en que el Espíritu Santo los fortalecerá, purificará sus intenciones y los conducirá a la plenitud de la verdad, haciéndolos partícipes de su propia consagración. La santificación en la verdad requiere perseverancia, porque la fidelidad no se mide en impulsos, sino en constancia. Y el alma que persevera en medio de la prueba se convierte en testimonio silencioso del poder transformador de la gracia divina. Jesús, al elevar su mirada al cielo, abre para nosotros un camino, mostrando que la oración es el puente entre lo humano y lo divino, y que toda vida consagrada en la verdad se convierte en un eco de su propio amor redentor, irradiando al mundo la luz del reino que no tiene fin. La unidad que Jesús pide al Padre no es uniformidad, sino comunión, donde cada alma, con su historia y su vocación, contribuye al gran canto de la creación reconciliada, en el que todo se orienta hacia la gloria de Dios. Ser guardados en el nombre del Padre es vivir bajo la sombra de su misericordia, confiando en que ninguna fuerza contraria puede destruir lo que Él protege, y que aunque las tormentas sacudan la vida, su palabra permanece firme como roca eterna. Jesús consagra su vida al Padre para consagrar la nuestra. Y al hacerlo nos recuerda que el verdadero sentido de la existencia está en entregarse, en amar sin medida, en servir con humildad, y en confiar plenamente en el amor que nos sostiene desde la eternidad. Así, la oración de Jesús en Juan se convierte en un espejo donde el alma contempla su vocación más alta: ser santificada en la verdad, vivir en el mundo sin pertenecerle, y permanecer en el amor que todo lo abarca, hasta que cada pensamiento, palabra y obra reflejen la luz eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos llaman a la comunión perfecta de la vida divina. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.